santo se le llega su hora. Qué guapos, qué guapas, qué barbaridad. Ni los conocía, dije, si será por aquí o me habré equivocado. Me sigo derecho. Qué bueno, si es bueno que haga frío, es bueno bañarse aunque haga frío. Entonces, pues vamos a dar inicio. Este tema, pues yo creo que es muy importante. Este tema parte yo creo que con el sistema nervioso central, con el sistema simpático, el sistema endocrino tiene, yo creo que ese otro 50% o más de control sobre nuestro cuerpo, de lo que sucede dentro de nuestro cuerpo. Muchas veces es regulado por las hormonas, ¿sí? Por las glándulas que secretan alguna hormona, y esto pues nos hace rápidamente modificar el cuerpo, modificar para una enfermedad, para otra enfermedad, para crecer, para engordar, para enflacar, para todo. Entonces el sistema endocrino es de lo más importante que pudiéramos encontrar para trabajar con biodescodificación. No solamente como vemos, desde la uña, el hueso, cualquier parte puede ser tratado, pero en ocasiones podríamos entenderlo muy fácilmente desde este punto de vista. Si nada más desde aquí trabajara la biodescodificación, sería una solución perfecta, porque desde aquí podemos modificar todo, ¿sí? Entonces, pues vamos rápidamente, porque la gente todavía se anda arreglando y bañando y todo, y a veces cuesta trabajo, ¿no? Darse una manita o una manota. Pero bueno, el sistema endocrino, como lo vamos a ver, es el que más rápido se modifica, es el que más rápido actúa, el que más rápido, unido al sistema nervioso central, bueno, pues nos genera casi todo en el cuerpo, ¿no? Entonces, el sistema endocrino, bueno, pues es un sistema que está encargado de actuar como un mensajero para coordinar las diferentes actividades en el organismo. Coordina todas las actividades del organismo. Bueno, pues ya desde aquí ya nos dijo casi todo, ¿no? Con este sistema podemos coordinar todas las actividades en el organismo. Bueno, si tenemos hambre, bueno, algo tiene que ver también ahí. Si tenemos frío, si tenemos calor, si tenemos cualquier cosa. Entonces, el sistema endocrino tiene una importancia prioritaria en la salud, en las emociones, en cualquier cosa, cualquier actitud, cualquier problema que hubiera. Yo veo que alguna gente anda muy alterada en Moreno. La semana pasada iba escuchando el radio saliendo de aquí y escuchaba que un automovilista aquí enfrente de Catedral lo detiene, se vuelve un semáforo, lo detiene un tránsito, se baja y golpea al viejito del tránsito. ¿Cómo es posible que alguien pueda llegar a eso? O sea, hay una alteración pues muy fuerte. Entonces, es importante que la gente esté equilibrada, así como los que se equilibran del blanco con el negro, ¿sí? Están mitad y mitad, ¿sí? Para que no digan el yin y el yang, ¿sí? No sabían qué ponerse, bueno, mitad y mitad. Así como estamos de indecisos, bueno, pues ahí para equilibrarnos. Pero bueno, ese equilibrio a veces no se consigue tan fácilmente. Faltan como 200 mensajes para ponerse de acuerdo, pero bueno, eso es muy importante, que sí se pusieron de acuerdo. ¿Vale? No, yo andaba en la playa y de repente me di una pasada y dije, híjole, qué barbaridad. Entonces, pero como esta persona que, pues si el desequilibrio sale de lo normal,
normal, sale fuera de cualquier lógica. Todavía los policías se dan la fuga y los policías lo persiguen aquí por todo Morelia. Y bueno, pues somos noticia nacional gracias a eso otra vez. Entonces, hay un desequilibrio seguramente hormonal ahí, anda un poco eufórico el señor, anda un poco lleno de adrenalina, de cortisol, pues quién sabe qué tanto traiga, ¿no? Entonces, pues eso afecta, ¿no? Entonces, pues por lo menos lleno de cafeína. También la cafeína altera el sistema nervioso, el sistema endocrino. La cafeína es rica, es fuerte, un cafecito pues a todo dar, ¿no? Pero hay veces que el café te puede poner muy tembloroso, muy alterado, muy irritante, muy irritable, muy golpeador de policías. Si se tomó 4 cafés, imagínense, más unos whiskies, pues más, ¿no? Entonces, cualquier droga puede alterar muy fácilmente esto, ¿sí? Lo realiza mediante impulsos nerviosos conducidos a lo largo de axones de neuronas que en su botón terminal provocan la liberación de moléculas de neurotransmisores que van a tener un impulso nervioso y una recepción. El objetivo es excitar, inhibir a las neuronas, ¿sí? Le van a decir a la tiroides: actívate o desactívate, actívate o desactívate, y de eso va a depender muchas cosas, igual que todas las glándulas. Entonces provoca la contracción o la relajación de las fibras musculares, o el aumento o la disminución de la secreción de las glándulas. Entonces, bueno, todo en la vida, igual que en otros órganos, en el sistema endocrino y en las glándulas, se regula por lo mismo: o se altera o se relaja, o se excita o se relaja, o sea, o aumenta su actividad o la disminuye, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, ahí está un susto y hacemos una contracción, fruncimos hasta el asterisco y ahí se queda, y se queda de por vida, y un estreñimiento de por vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegó el impulso de contracción, pero nunca llegó el contrario, de relajación. Aquí se ayuda con el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático activa para hacer fuerza, para pelear, para huir, para lo que sea, para pelear con el de tránsito, para huir en la persecución, para lo que sea, pero nunca llega ese ya cálmate, ¿no? Aunque andaba ahí la esposa también, o qué sé yo, nunca lo tranquilizó. Le hubiera dado unas cachetadas ahí al mono porque se alivianaron, unas cachetadas guajoloteras porque a veces las mujeres tienen que actuar en eso. Nadie los controla más que la esposa, y ahí le faltó pues control. Ahí la esposa nada más se quedó viendo qué pasaba con el tránsito, que era golpeado por el conductor por detenerlo. Y entonces se queda a veces de por vida alterado, secretando las hormonas en alguna parte del cuerpo, y el contrario, que sería el sistema parasimpático, que tendría que decir: tranquilízate, relájate, ya deja de secretar hormonas o adrenalina, cortisol y demás, pues no llega ese ya cálmate, ¿sí? Entonces siempre tiene que ser un acelerón y un frenón, un acelerón y un frenón, porque si no, pues se queda en eso, ¿no? Actúa mediante un mediador químico, o que normalmente se le conoce como hormonas. A diferencia del sistema nervioso, la función de las hormonas es actuar en funciones metabólicas del organismo, regulando la velocidad de las reacciones químicas
de las células para regular el transporte de las sustancias de las membranas celulares, el crecimiento y el desarrollo. Entonces, a través de las hormonas va a controlar todo el cuerpo, a través de las hormonas va a hacer que trabaje más o que trabaje menos la parte que sea necesaria, ¿sí? Entonces, pues, el sistema nervioso y el endocrino están íntimamente ligados, como les vengo comentando, están coordinados en un sistema que se llama sistema neuroendocrino. Los impulsos nerviosos actúan en milisegundos como la velocidad de la luz casi, porque pasan a través de los nervios, de las fibras, esos impulsos nerviosos eléctricos, y en cuestión de segundos o milisegundos las hormonas pueden actuar un poquito más en segundos o hasta en horas o un poquito más, pero el impulso nervioso llega primero, activa y después se empieza a secretar la hormona y ya se empieza a generar un cambio, ¿no? Si el asunto es pelear, bueno, pues llega el impulso nervioso que dice hay que estar fuerte, grande y toda la glucosa hay que concentrarla en los conejos, en los músculos para pelear. Entonces ya llega ahí. ¿Qué pasa también? Bueno, pues las hormonas van a actuar para producir lo que sea necesario para que eso suceda, ¿no? Entonces están conectados directamente los estímulos nerviosos que llevan a la actividad, más actividad o menos actividad, y el sistema endocrino que lleva a estímulos químicos a través de las hormonas, lo que se le llama el órgano diana, que como si lanzara una flecha, el órgano diana, que a través de esas hormonas va a aumentar o disminuir la actividad del organismo, va a regular el metabolismo, va a regular las acciones dentro del cuerpo. Entonces, de esta manera, muy rápidamente, pues vamos a encontrar ese efecto. El sistema endocrino se encarga de procesos corporales lentos como el crecimiento celular, como los procesos, el crecimiento celular es más células o menos células. Entonces, pues esto va a estar muy, muy interesante. Los procesos rápidos como la respiración y el movimiento corporal están controlados también por el sistema nervioso. Entonces ahí se ayudan uno con otro, ¿sí? Se coordinan y están ligados íntimamente. ¿Cómo está formado el sistema endocrino? Bueno, pues este está formado por tejido endocrino y un grupo de órganos llamados glándulas para producir las hormonas que secretan al torrente sanguíneo. Se vierten las hormonas al torrente sanguíneo, por eso tardan un poquito más que el sistema nervioso, que es en milisegundos llega la señal. Estas, como van a través de la sangre, tardan un poco más, pero de todos modos funciona, ¿no? Las hormonas son sustancias químicas que ejercen un efecto fisiológico sobre las células que tienen receptores específicos. La secreción hormonal es regulada en las glándulas hormonales por señales nerviosas, cambios químicos en la sangre y otras hormonas. Entonces, bueno, pues a través de esto va a estarse regulando estas glándulas que están. Y aquí vamos a lo común. Últimamente ha sido muy de moda que dice, estoy mal de la tiroides, una de las glándulas que le echamos la culpa de muchas cosas y la cauterizan, la quitan la mitad o la quitan toda o dan medicamentos para la tiroides y tal, y le echamos la culpa. No, pues es que se descompuso la tiroides, por eso se descompuso el cuerpo. Entonces, yo pienso un poco diferente. En lugar de pensar que la tiroides afectó al cuerpo, podemos decir qué estamos comiendo para que se afecte la tiroides, qué estamos pensando para que se afecte la tiroides,
¿O qué está sucediendo en mi cuerpo que la tiroides necesita hacer o más o menos? Hipertiroidismo o hipotiroidismo, hacerme engordar o hacerme enflacar. ¿Qué está pasando con la tiroides? Igual que con todas las glándulas. Pues que un ovario está ahí teniendo muchos quistes, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí? Pues ¿qué me quiere decir ese ovario? Imagínense. Pues es que está mal el ovario, ahí opérenlo. ¿Qué tal si el ovario quiere tener más hijos? ¿Y la tiroides qué quiere? ¿Qué está pasando con la tiroides? ¿Por qué está haciendo de más? ¿Por qué está tan alterada? ¿Qué está sucediendo? Entonces tenemos que revisar desde cuándo pasó, por qué pasó, qué estaba viviendo la persona en ese momento para alterarse. Pues es que fue un susto, un coraje, es que mi hijo se fue, o mi esposo también, o lo que sea. Hay que buscar por ahí, porque ese mensaje es el que está haciendo que la tiroides tenga un asunto, que el ovario tenga 1000 quistes. ¿Por qué? Algo está pasando ahí. ¿Qué mensaje hay? Hay que desbloquear, hay que descodificar, a decirle ya cálmate, ya tranquilo, ya pasó. Maestro, el hipertiroidismo es cuando sube de peso la persona. Sí, normalmente sí, pero un descontrol ahí podría causarte las dos cosas, ¿no? Son varios factores. Aquí en descodificación, cualquier desajuste, más bien el órgano te va a estar diciendo qué necesita el cuerpo. ¿Por qué subir de peso? ¿Por qué? Porque necesito estar grande y fuerte, porque necesito estar protegido, porque necesito verme más imponente, porque necesito verme más poderoso, porque, o hasta en el caso de las violaciones, porque necesito que la gente no me vea atractivo o atractiva, no me vuelvan a violar. Porque necesito, ¿qué será? Porque necesito afecto. Eso es muy importante. Porque necesito afecto, porque cuando mi mamá veía que lloraba, me daba ya sea pecho o me daba la espalda. Me daba pecho, me daba la espalda y me metía un biberón, ¿no? Entonces, desde ahí, cuando tengo necesidad de afecto, pues quiero el biberón. Y como ahora no hay biberones, bueno, o ya me veo raro con biberones, pues me como un chocolate, me como unas galletitas, un pan, unas carnitas. Ya no es biberón, pero sigue siendo comida. Me siento deprimido, me como un litro de helado, ¿no? Que es tan común. Entonces, ya no es el biberón, pero ahora sí es helado, que hace la misma función. Entonces, el cuerpo, ¿qué estará pasando? Pues el cuerpo nada más va a responder a una necesidad que está teniendo. Esa necesidad, pues tiene que llegar a solucionarse o a decirle, ¿sabes qué? Ya, tranquilo, eso ya pasó, sana, colita de rana, ya, para adelante. Que llegue ese, estate quieto, ya, tranquilo, ya, eso ya es suficiente, ¿no? Cuando eso suceda, tenemos que mandarle la información al sistema parasimpático y a la misma glándula, a la misma tiroides. Y puede sonar loco, pero le puedes hablar tiroides, oye cabrona, ya pues, ponte las pilas, ya, tranquilízate, ya, como dijo la compañera la otra vez, ya estuvo bueno, ya es suficiente. Y sí le hizo caso. No, sí compartieron en el grupo el video de háblale a tus células, ¿verdad? Sí. Es bien bonito y parece loco, pero funciona, se los garantizo aquí. ¿Mandé?
Hay dos medicaciones que es hablar a tus células. Hay una nada más que le dice células bonitas, refiriéndose y no sé qué. Perdón. Nada más que, perdón. No puede hablar. Bueno, pues ahí tal vez dañaron algo de la laringe, alguna cosa, las cuerdas vocales, o puede ser que el mensaje tuviera que ver. Hay que ver si la voz de algo que dijo o que no dijo tuviera que relación cuando empezó con el problema que originó el problema de la tiroides, como el problema original. Habría que buscar por ahí, o miedos que estén vinculados por ahí, porque pues quiero que no se den cuenta, que no esto, lo otro, qué está sucediendo con su vida. Entonces habría que buscarle por ahí qué está pasando, a partir de cuándo sucedió el primer problema que está ahí ligado. Entonces, pues la secreción hormonal es regulada en las glándulas hormonales por señales nerviosas, cambios químicos en la sangre u otras hormonas. Entonces, para todo esto hay receptores, hay sustancias que llegan, pero también hay receptores que actúan. Entonces, de esta manera es un sistema más o menos complejo, pero muy importante de trabajar, y sobre todo en descodificación pues es básico, ¿no? O sea, el sistema hormonal, aunque no es tan rápido como el sistema nervioso, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque una glándula sigue secretando hormonas, y bueno, pues si la glándula secreta hormonas, imagínense, secreta oxitocina, secreta, no sé, y la persona se empieza a poner muy jacarandosa, y de por vida se pasa de jacarandosa y más. Sí está teniendo problemas desde la hipófisis, del hipotálamo que está mandando ahí. ¿Por qué? Bueno, pues es que se murió un bebé que tuvo. Se murió el bebé. ¿Y qué quiere hacer? Bueno, pues recuperar ese bebé, volver a, igual que la leona que decíamos, murió la cría, la prioridad será reponer a la cría. Pero si no lo logra hacer, ¿por qué? Porque dicen, bueno, ya hay anticonceptivos, o ya hasta se había operado, ya no va a poder tener otro bebé. Pero la hipófisis le vale gorro, le dice, no, tú tienes que tener otro bebé. Entonces, ahí empieza a ponerse más, se le quitan las arrugas, se le levanta enfrente, se le levanta atrás, y todo, y empieza a ir a buscar, pues, y por más que, pues no. Es como cuando entran en climaterio las mujeres, es cuando hay más riesgo de embarazo. Sí. Y creen que ya ellas no van a tener ningún embarazo, y desafortunadamente son cuando más están expuestas. Sí, entonces aguas, porque ahí lo mismo que los quistes. Un quiste, bueno, pues eso ahí, a veces hay quistes, como dijimos en alguna ocasión por ahí, que duran 9 meses. Qué curioso, ¿no? Muy directamente relacionado, pero que habría que buscar cuándo empezó el problema, cuándo sucedió, ya sea 3 meses antes o 1 año antes, o por ahí cerca, y después ir a la infancia y ir a los papás y así para atrás, para ver qué estaba pasando ahí. Entonces, ejemplos: los impulsos nerviosos llegan a la médula adrenal y liberan la adrenalina cuando el nivel de calcio es alto o bajo. La paratiroides regula la secreción de la hormona paratiroidea. Ahí necesitamos más calcio o menos calcio, pues también ahí se está regulando. La descalcificación de los huesos es de los 30 en adelante, y entonces la hipófisis no está mandando
una descalcificación tremenda. Tiene que mirar sus problemas y revisar todo lo relacionado con el sistema hormonal. Qué tremendo. Y a partir de cierta edad, bueno, como dice la compañera, bueno, cuando está uno niño, bueno, pues bien, o sea, nuestros huesos están al 100, adolescente, joven, pues también al 100, pero llega una etapa en que empieza a ir hacia abajo. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Bueno, pues también si lo vemos por el lado emocional, por el lado afectivo, por el lado psicosomático, bueno, pues hay descalcificación, pero ¿qué sucede también en esa parte de la vida? Al principio nosotros queremos ser presidente, cuando somos niños todos queremos ser el peje, ¿sí? Todos. Yo quiero ser presidente, yo quiero ser el peje. Ahora ya no tanto, porque pues ya no son los presidentes guapos y acá como Peña Nieto, ¿verdad? Pero bueno, de todos modos los niños quieren ser presidente, bombero, astronauta, etc. Pero después de cierta edad termina uno la carrera y dice, no manches, no fui presidente, y dices, no, y ahora ni chamba tengo. Entonces empieza la bajada, empieza la decepción, dices, no manches, lo que gano no me alcanza ni para pagar mis cuentas, y empieza esa depresión. Y todo lo que tenga que ver con huesos a veces es una desvalorización fuerte, muy fuerte la desvalorización. La descalcificación la podemos ver aquí en el hueso, en el cúbito. Si recorremos aquí, vamos a encontrar como pequeñas bolitas, como brinquitos del hueso. Esos brinquitos nos dirán qué tan descalcificado está hasta aquí, de la muñeca al codo, por el cúbito. Entonces, pues ahí empieza a surgir muchas cosas. Queríamos casarnos con Brad Pitt, pero nada más llegó, queríamos casarnos con un príncipe, pero nada más nos tocó un sapo. Entonces queríamos muchas cosas. Entonces, pues ahí empieza, en donde se empieza a hacer lo más profundo es el hueso, lo más crónico que puede haber, pues es lo que tenga que ver con los huesos. Por eso, artritis, con problemas de columna, problemas de hasta verticalidad, ¿sí? ¿Por qué estar de pie? No puedo estar de pie, no puedo caminar, no puedo avanzar, no puedo, mejor me fracturo la cadera. ¿Por qué? La cadera y toda esta zona, bueno, tendrá que ver mucho con lo sexual. Yo quería, cuando quería casarme con Brad Pitt, bueno, pues quería tener sexo todos los días. Y ahora, pues, allá, cada venida de obispo, bueno, pues también ahí hay unas decepciones. También es importante la densitometría para todas las mujeres desde los 30 años. Ajá. Independientemente de que se le haga la descodificación. Aunados. Yo diría que cualquier estudio, cualquier tratamiento, cualquier enfermedad, esto, como les dije en la primera clase, no sustituye a ningún tratamiento médico, sino va acompañado. ¿Qué está pasando? Que en ocasiones les dan tratamientos y no funcionan. Curiosamente hacemos una descodificación y ahora sí le funciona la aspirina que antes no le funcionaba. Las vitaminas, todas las vitaminas hay que checar los problemas carenciales, las carencias hormonales. Pues es que me falta irme a la playa porque ya me hacen falta vitaminas, pero el sol es necesario, pero el de la playa es mejor. Entonces, todas las vitaminas, todos los minerales, también muy importante los minerales, porque estamos hablando de huesos,
y los huesos están conformados por minerales, calcio y demás. Entonces, ahí es interesante buscar qué es lo que necesitamos, qué hay en la naturaleza, qué estamos comiendo, la alimentación básica. A veces el mensaje a veces, aquí hay un debate, pero por ejemplo en la leche, se dice, la leche tómala, hasta los niños le dices, para que tengas los huesos fuertes. Pero hay otra corriente que nos dice que la leche descalcifica. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando. En cada caso puede ser motivado o diferente por cuestiones de bloqueos, de DHS, de conflictos, de emociones, de traumas, de lo que como quieran llamar. Porque a unos sí y a unos no, o incluso, ¿qué le estamos metiendo al cuerpo? Le estamos diciendo, tú no te calcifiques, yo te doy el calcio, te lo doy todos los días en la leche. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dice el cuerpo? Pues si me dan todos los días calcio, pues entonces ya no produzco, ya no retengo el calcio y empiezo a desechar el calcio que me está llegando todos los días. Pero es la calidad, profesor. La calidad. Y las modas de las dietas y de la famosa mercadotecnia. Sí. En realidad, anteriormente, todavía a mí me tocó tomar leche bronca en mi época de niñez y nunca nos enfermamos, se hervía y todo. Y ahorita los niños les damos puro de bote. Y si se fijan en su razón de producción de calcio, son mínimas las cantidades que está proporcionando esa leche. Y nosotros no nos hemos fijado también que hay veces por ahí los lecheros andan rogando vender esa leche cuando ahí tienen la medicina. Sí, yo decía desde hace tiempo cuando hablamos de alimentación que los productos altamente industrializados, bueno, lo vimos incluso hasta en videos que les compartí por ahí, como las grandes empresas pues se enriquecen a costa de nuestra enfermedad, a costa de nuestra mala alimentación y nos dan gato por liebre, ¿sí? Pues ahora buscamos leches que ya saben a chocolate, leches que ya saben a vainilla, ya saben a mil cosas menos a leche. Yo leí un artículo de la leche, bueno, y aparte lo estuve investigando, donde la leche trae, no sé, más de 10, no sé qué tantas miles de unidades de calcio que no empatan con nuestro organismo. Entonces, por lo tanto, no lo vamos a absorber, lejos de absorberlo, por eso hay tanta, lo que estamos hablando ahorita de descalcificación, porque hace como una protección en el hueso que lejos de que absorba el calcio, nos manda el mensaje al contrario. Entonces no es conveniente tomar la leche por las unidades de calcio. A los niños les queman las neuronas. Sí, así es de que entonces, estudios muy y luego como decía, ya hay pediatras que ya están diciendo no le des a tu niño más de un año lo que viene siendo la leche. Ya no, o sea, ya son estudios pues muy avanzados. hay de todo, es un tema muy polémico, ¿no? Pero algo hay cuando el río suena es que agua lleva. Hay versiones y lo mismo, buscamos productos caros, manzanas de Washington y las manzanas de aquí de Eucareo que están chiquitas, picaditas, feitas, pues las discriminamos, siendo que a veces a esas manzanas no les pusieron químicos y tienen mayor valor. Hay duraznitos que pues tal vez no se ven como los duraznos de almíbar, pero son naturales, no tienen tanto químico, etc. Entonces, a veces la producción orgánica, natural, es un poquito mejor, porque también toda la alimentación que tenemos en la actualidad pues ya no es lo mismo. Perdón por acá. El comentario es que se recomienda así de la leche, sobre todo las lechadas, porque son fórmulas que traen muchos químicos, si no tienen caso y la cosa le va a hacer daño. Y lo recomendable es comer tortilla, una tortilla que contiene la misma cantidad de calcio
Ya les decía en alguna ocasión, muchas veces hay que ver la alimentación que está llevando cada persona, porque unas personas tienen problemas de articulaciones, otras personas tienen problemas de digestión. Los que son de digestión seguramente tendrán asociado los problemas con vesícula biliar, hígado, vesícula biliar, metabolismo de grasas, la secreción de la bilirrubina, de las sustancias para metabolizar las grasas. Pero si te revisas, bueno, es que se come demasiado lácteo, demasiado queso, demasiada crema, entonces está demasiado alterada ese órgano que es la vesícula biliar. Por el otro lado, cuando es de articulaciones, seguramente se está consumiendo demasiado maíz, demasiado arroz, demasiado trigo, demasiado altos carbohidratos, y ahí que está implicado el riñón, ¿sí? Entonces habría que ver, y ni siquiera tendríamos que decir, a veces sí las cantidades son importantes, porque normalmente en la actualidad ya no estamos en procesos de hambruna como en 1910 o 1800, cosas de ese tipo. Ya las hambrunas ya no. Ahora el problema es lo contrario, el problema ahora es el exceso de carbohidratos, el exceso de calorías, el exceso de grasas, el exceso de aceites. El aceite es demasiados carbohidratos, son miles o millones de semillas comprimidas en una cucharada de aceite. ¿Y cuánto aceite estamos consumiendo todo el tiempo? Sí, les decía, ¿mande? El de oliva es menos, pero por ejemplo en ayunas, bueno, en ayunas es muy bueno. El aceite es una maravilla. Tú estás enfermo del estómago, cualquier problema, toma una cucharada de aceite del más jodido que encuentres y te corrige los problemas digestivos. Pero si ya está frito y refrito, pues no, ya no es lo mismo. Entonces, de preferencia sería el oliva, pero mejor todavía no usar aceite. ¿Por qué? Y es bien difícil, es el reto de la humanidad en la actualidad. En el mundo moderno, el reto es comer sano. El reto de hoy ya no es la hambruna, ya no es morir de hambre, pero el chip, a veces en nuestro chip de nuestros problemas, nuestros traumas, los DHS de nuestros abuelos, viene saliendo todavía la hambruna de 1900. Y ahí, en la actualidad, o sea, tú das unos tacos de papa, así con la tortilla normal, a un niño, los niños se ven muy claritos, ¿sí? A un niño, das un taco de papa así, ¿cómo se llama? Machacada, y ahí te la deja, o se come la mitad. Dale un taco frito en aceite y te pide 6 tacos más. ¿Cuál es la diferencia? La fritanga, así de fácil. Pero esa alimentación, pues tenemos que vencerlo. ¿Por qué? Ya el ser humano en la actualidad no come por hambre, come por gula, ¿sí? No lo quiero decir, pero lo voy a decir. A veces necesitaríamos entender a los perros. Se va a oír muy fuerte, así que prepárense. Los perros, ¿qué pasa con los perros? ¿Comen solo cuando tienen hambre? Sí, les da sus croquetas, ahí van, comen poquito, ya, ahí se mantienen. Pero ¿qué pasa si al perro ahora le das un pedacito de bistec? Se lo come. Y si le das más, y le das unos tacos de tripa, y luego le das unos de suadero y unos y le sigues dando y sigue comiendo. El problema aquí es, ¿tiene hambre? No tiene hambre. ¿Qué es?
Gula. El ser humano es igualito. Tú puedes comer unas verduras y tal, y ya, estás bien. Estás satisfecho, llegas a mediodía sin hambre. Pero si llegan y está algo refrito ahí, y sabroso y tal, pues te vuelve a salir el hambre. Caray, ¿cómo te volvió a salir el hambre si no tenías hambre? ¿Te lo comes también? En la iglesia dice pecado capital. Sí, la gula. La gula actualmente está matando a esta sociedad. Y no se les decía, vieron los videos, y empresas se benefician de eso. Muchas empresas. Aquí tenemos a Aros United, que es la empresa aceitera que apesta todo Morelia, que es canadiense o no sé, árabe o no sé qué mezclas de capitales hay ahí, que incluso en algún tiempo intentó pagarnos ahí en la universidad un estudio para que dijéramos que su aceite beneficia al corazón, cuando es todo lo contrario. O sea, entonces las empresas dominan eso, ¿no? Entonces, lo mismo, y los perros pueden comer y se llenan. ¿Y qué hacen los perros? Vomitan y vuelven a comer, y vomitan y vuelven a comer. Casi el ser humano llega a ese punto, porque ya no está comiendo por hambre. Bueno, los astronautas van al espacio, les dan ahí sus pastillitas, sus croquetitas, se los comen y ya. Y viven. O sea, aquí tenemos un problema en la alimentación. Pero por la gravedad. Por la gravedad de la obesidad también. Ya no pierdas tanta energía. No ocupas de Por lo que sea, mira, es muy fácil, igual que a los perritos, hacer croquetas que tengan 16% de proteína, 13 o 14% de fibra, que tengan tales minerales, tales aminoácidos, tales tan. ¿Por qué no lo han hecho las megaempresas que hacen alimento balanceado? Balanceado quiere decir que tiene todo lo que el cuerpo necesita. ¿Por qué no lo han hecho? Si hay la tecnología para hacérselo a las vacas, a los perros, a los cerdos, a los... que no les conviene. No les conviene, porque les interesa que estemos tragando galletas a lo cañón, pan a lo cañón, en Bimbo, chocolates, no es negocio, ¿sí? Tendrían que hacernos unas croquetitas, igual que los perritos, me dirían, pues yo me tomo mis 3 croquetas y ya se me quita el hambre, ya me nutrí. Pero ¿a quién le interesa? En la actualidad no se come por nutrición, sino por gula. Le damos más importancia al gusto que al contenido, ¿sí? Dejamos la verdura, los pepinos, y nos vamos, por ejemplo, alguien le prohíben, le dicen, come frutas y verduras. Es bueno, es medianamente bueno, pero ¿qué es lo que hace? Pues me dijeron frutas, pues me voy con mango, sandía, melón, todas las dulces, la jícama queda hasta el final, el pepino queda hasta el final, el chayote queda hasta el final. Entonces, vamos por gula, nos dirige mucho la gula. Perdón. De lo que decías de por qué no lo han hecho, tú has de recordar Cuando el destino nos alcance, de 1972. Es una película que vino a dar al traste precisamente con ese tipo de alimentación, ¿no? Si quieres comentar algo de la película. Pues exactamente, o sea, esta sociedad nos está engañando y nosotros mismos nos dejamos engañar. No vemos lo que queremos ver, ¿sí? Y si a esto le unamos que traemos conflictos de
todo tipo, bueno, pues el problema se hace mayúsculo. Entonces, imagínense, afortunadamente en descodificación vamos a trabajar cada uno de estos, y es bien bonito cómo podemos encontrar soluciones sin inyectar, sin invadir, prácticamente sin hacer nada, y aquí lo hemos visto, ¿sí? 1, 2, 3 sesiones equilibramos más que a veces que muchos años de terapia psicológica o de medicamentos. Las glándulas de secreción hormonal, la hipófisis o pituitaria, la pineal, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales, el páncreas, la placenta, los testículos, los ovarios, pues son las glándulas que van a estar secretando estas hormonas que van a regular la actividad del cuerpo. Hay órganos que tienen tejido endocrino, como el hipotálamo, el timo, el corazón, el páncreas, el estómago, el hígado, el intestino delgado, los riñones, ovarios, testículos, la placenta y células de tejido adiposo o de la sangre, como los linfocitos. Entonces todo es un complejo sistema de regulación hormonal que todo va a ser más o menos de lo que el mensaje necesita el cuerpo, ¿sí? El cuerpo va a encontrar lo que necesita, y si nos lo ponen a la mano, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, el hipotálamo es un órgano que activa la secreción de la glándula hipófisis. A este sistema se le llama eje hipotálamo hipofisiario, que regula todo el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo, la homeostasis en el organismo, el equilibrio de todo el organismo. Pues es una megacomputadora que, bueno, pues podría controlar todo. Todas las señales van a llegar ahí, todas las señales regresan de ahí a corregir lo que esté desequilibrado. Sintetizar 9 hormonas que regulan la secreción de ADH, o vasopresina y la oxitocina, ¿sí? Entonces, a través de alterar o relajar, se va a controlar todo desde ahí. Las hormonas que actúan sobre la parte inferior de la hipófisis es la gonadotropina. En la hipófisis provoca la liberación de la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Quiero tener más hijos, bueno, pues ahí va a estar más folículos, más óvulos, más quistes, pues ahí van a estar. Yo les decía cuando vimos el sistema reproductor, en la naturaleza, las mujeres y los hombres también, ¿cuántos hijos tendrían? Bueno, allá en Sitio todavía hay mujeres que tuvieron 24 hijos. Sí, sería como conejos casi. Pero que dicen, no, es que ahora ya somos bien modernos, ya pocos hijos para darles mucho. Las campañas de control de la población que vinieron desde los 60, 70, que dijeron, no, ya está muy cañón, ya no más gente. Entonces, todo eso ha venido a decir, y bueno, los europeos más que nosotros todavía. Aquí en México todavía somos un chorro de gente. En Europa, al contrario, hasta les pagan casi por tener hijos. Sí, ¿por qué? Porque ya no hay gente. Te pagan por cada hijo, y aparte el papá le da la autorización de tomar 4 periodos vacacionales. Y es mucho dinero el que gana en la familia con eso. Vámonos a Porque está despoblado. también. Sí, está el problema al contrario. No hay niños, y ese va a ser un problema a mediano y largo plazo, si no es que ya lo tienen. Entonces, pero aquí, bueno,
pues, ¿qué decimos? No, pues es que criar hijos pues es complicado, es costoso, es latoso, chillan y no dejan dormir y muchas cosas. Pero la biología tiene un mensaje. Se están haciendo, ¿cómo se llama? Óvulos que necesitan tener un fin, ¿sí? Sí, porque ahora con el proceso de la nueva función en la crío y guardar los óvulos, los espermas, eso va en detrimento de la población. Sí, es un control de la población total, pero bueno, la biología no entiende de la política del gobierno, no entiende de la política moderna, no entiende de la civilización actual, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos codificando las generaciones futuras. Puede que ya no tengan hijos o tengan hijos ya con la codificación. Puede ser que ellos ya no quieran tener. Si nosotros estamos codificando eso, pues eso es lo que se graba también. Lo grabamos poco a poco y eso va a ser. Pero ahí hay una lucha siempre entre la biología y lo que está sucediendo. Entonces, no en todas las personas, pero hay personas que sí le pueden alterar mucho, ¿no? Entonces, pues es un tema muy, muy tremendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Tenemos la herramienta a la mano, porque a través de la biodescodificación podemos trabajar cualquier conflicto de cualquier tipo, afortunadamente, ¿sí? Entonces, la hormona somatocrina es la liberadora que va a hacer el crecimiento, entonces, si necesitamos crecer más, bueno, pues esta hormona va a estar trabajando, produciéndose, la glándula va a estar haciéndolo. En una descodificación me tocó con Ángeles Walder, uno de los primeros que les he subido por ahí. Ángeles Walder está chaparrita, pero chiquitita, y le hace curiosamente una biodescodificación al compañero más altote, pero casi gigante del grupo en Querétaro. Y curiosamente el conflicto de él era que de niño todos los niños lo molestaban, y eso que no existía el bullying en ese tiempo, pero en ese tiempo lo molestaban, lo golpeaban, todo, o sea, y era el más pequeñito. Y no podías entender a ese gigantón llorando como bebé. Ángeles Walder chaparrita con el micrófono así, porque no lo alcanzaba, y él llorando como bebé, hizo incluso la voz de niño y decía: es que quiero a mi mamá porque los niños me pegan, porque me maltratan, porque soy pequeño. ¿Cuál fue la necesidad? Pues generar esa hormona liberadora GnRH para el crecimiento. ¿Qué le causó a él? Pues crecer de más, o lo contrario, ¿sí? Ahí cuando dices, no es bueno ser grande, no es bueno ser visible, entonces me hago pequeñito, el enanismo, ¿sí? O aunque no sea enanismo, en esa misma proporción. ¿Por qué? Hay quien dice, yo estar pequeñito tiene ventajas, porque me escondo cuando mis papás se pelean, me escondo cuando llegan y matan a alguien, yo estoy escondido y así me salvo, me siento protegido, como la película de Francotirador, no sé si alguien la ve. Entonces, ser pequeño es bueno, entonces desarrollo hormonas para que eso suceda. Y así como ese, cualquier tipo de conflicto tan grande como eso. Profesor, Sí. en la actualidad
Lo mejor es el equilibrio, ¿sí? Ni mucho ni poco de nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque un exceso nos estaría diciendo, aquí pasó algo, ¿sí? En este caso, bueno, desafortunadamente, pues las dosis, las medidas y tal, aunque las estudien, siempre va a haber, a veces siempre va a haber efectos secundarios, ¿sí? Entonces, ahí tenemos mucho trabajo que hacer y ahora, bueno, pues con la descodificación es una gran herramienta que la podemos usar acompañada con cualquier otro tratamiento. Ahí podremos hacer la descodificación para que se acepte con esa estatura enorme. ¿Eso sería? ¿O cómo? Sí, tenemos que hacer, bueno, hay cosas que ya están, que difícilmente lo vas a hacer chiquito otra vez y ya está grande, ¿no? Pero para que no sea un problema, porque a veces todavía su actitud sigue siendo la misma, su estrés, porque eso es, ese conflicto causa, bueno, todas las cosas causan estrés, entonces ese conflicto genera un estrés constante para esa persona que tú a través de la descodificación lo puedes quitar. Bueno, está grande o está chico, pues ni modo, ya la etapa de crecimiento ya pasó, aunque bueno, si hubiera algunas cosas tal vez pudiera haber todavía cambios, pero bueno, supongo que ya no hay manera de cambios, ya, ahí está. Pero la aceptación y quitar el conflicto, quita el estrés, quita todas sus actitudes y manías, a veces hasta eso, de que le están causando un problema de vida. Todavía más importante, bueno, si fue un trauma o algo que está grabado en su biología, más importante todavía no transmitirlo a las siguientes generaciones. Si ya fue una bronca para él, por lo menos que sus descendientes no la tengan, que sería un beneficio doble. Entonces, pues muy tremendo, ¿no? Lo mismo, la hormona inhibidora, la dopamina, que va a actuar con la prolactina, ¿sí? Actualmente pareciera un problema grave que hasta pareciera ya impregnado en las mujeres, en las mamás en la actualidad. No, es que no salió leche. Pues, ni modo. Nido te soluciona tus problemas, y no nido también hay en familia, en Fabro y más caras y hay otro problema, hay otra solución más cara todavía. Tienes otro problema más complicado, hay otra solución más cara todavía y todo te lo soluciona, ¿sí? Pero ¿qué está sucediendo ahí? Bueno, pues, hay no dudo que haya problemas de otra naturaleza, pero la cuestión, aquí nuevamente volvemos a las empresas que venden leche en polvo, fórmulas, bueno, hacen el mega negocio, o sea, no se diga si le cuentas cuántos, ya de menos, como decían por ahí, ya de menos un año tomando leche de esa, de cuánto dinero es, ¿sí? Pero hasta diría yo que está medio manipulado para que la gente, para que las mujeres no puedan tener leche. ¿Por qué? Y lo dicen, a veces hasta se enojan con el pediatra y le dicen, es que no tengo leche, no importa, usted pégueselo. Es que no tengo leche, vuélvaselo a pegar. No tengo leche, vuélvaselo a pegar. Así va a salir la leche, no hay más. Por estimulación. Pero a veces ya no todos los pediatras lo dicen, pues le recomiendo tal. Es que tiene reflujo, les recomiendo tal. Es que tiene esto, otra. ¿Sí? Porque en la actualidad no ponen a las mamás jóvenes a que entren a la liga de la leche. Háganlo, por favor. Ajá, sí. Ayer descubrí que Sam's Club venden leche de fórmula para bebés, de becerra así, ya está. Pues qué tremendo, ¿no?
Y hay gente, yo he escuchado, bueno, vamos al caso contrario, pero he escuchado gente, por ejemplo, acá en sitio que dice, yo no tuve leche y sí tenía un broncón. Y pues allá no había leche hace 50 años y a veces tampoco había dinero para comprarla. Y entonces, ¿cómo le hizo? No, pues con avena o con arroz, la agüita se la daba y con eso salió. Y ahora no, pues obviamente no le va a gustar igual que la leche en Fagrow o en Famil, porque esta seguramente hasta dulce tiene, y le dan a probar una y luego jamás va a querer la otra también, obviamente. Entonces, por un lado. Por otro lado, en una ocasión me tocó también, aunque no es el tema, bueno, sí es el tema y no es el tema, alguien que decía, no, es que no tengo leche. Y dije, teníamos trabajábamos las cápsulas de moringa y tenía unas cápsulas que había hecho de muicle o mucle. Le dije, ya tengo un frasco de esto y uno de estos te los regalo, una conocida allá en sitio. Y después de eso, ¿qué creen? Dijo, ¡ay, qué barbaridad! Ya no sé qué hacer con tanta leche. Sí, porque está produciendo demasiada leche. Sí, Estimula, y bueno, hay otras cosas, hay quien se toma una cerveza o la levadura. Ajá, sí. Entonces ahí se equilibra lo que faltara. La moringa tiene muchos nutrientes, si faltaban nutrientes, pues ahí está, ¿no? Entonces, por un lado. Por el otro lado estás descodificando, por el otro lado, al estar platicando eso, igual, y aunque no estaba descodificando, ya estábamos trabajando algo también, algo se desbloqueó por ahí. ¿Sí? Pero también está la otra parte cuando la mujer produce leche sin estar amamentando. La mujer o el hombre, es raro, pero hay hombres que producen leche. Sí, porque está alta o sea, la hipófisis no manda bien el mensaje, la dopamina se altera y inmediatamente empieza a producir eso y entonces el paciente debe ser tratado a través de somníferos y meterlos incluso a inducción en coma cuando es muy alto la producción de leche para que esté tranquilo y dormido el paciente. Ajá, bajarle 3 rayitas ahí. Pero ¿qué sucedió ahí? Bueno, pues hay que irse a los antecedentes, hay que irse al conflicto. En unos casos sucedió que murió un sobrino de hambre. Entonces mi biología va a responder a eso. Muere alguien de hambre, que es el mensaje, tener mucha leche. Hay niñas que producen leche sin haber tenido un embarazo. ¿Por qué? Porque está activado ese problema del sobrino, del tío o de la generación anterior, ¿sí? Entonces, ahí es o de más o de menos. ¿Qué vamos a hacer? Buscar el conflicto en donde esté y tratarlo. ¿Qué responde el cuerpo? ¿Qué sucede? Bueno, pues es que hay un conflicto ahí, todos son conflictos, hay que encontrarlos, eso es lo difícil. Entonces, bueno, pues todas las hormonas tendrán la misma función de regular el cuerpo. ¿Cómo funciona el hipotálamo? Actúa como la central receptora de señales, las zonas del encéfalo y los órganos internos. Está recibiendo de todo el cuerpo las señales y tiene que mandar una respuesta, ¿sí? Capta las experiencias emocionales como miedo, dolor, estrés, produce cambios en su actividad, controla el sistema nervioso autónomo, regula la temperatura corporal, el hambre, la sed, la conducta sexual, emocional, miedo, la rabia, las reacciones defensivas de ataque o de huida. Entonces, pues ahí está, él regula casi todo.
¿Qué funciones regular? La temperatura corporal, va a regular el parto, la producción de leche, las emociones, el crecimiento, el equilibrio de la sal, el agua, el sueño, el peso, el apetito, pues prácticamente Doctor, todo. en la anterior, de todas las que dijo, la otra, ahí por ejemplo en la descodificación podría ser que el paciente no tiene tranquilidad. Sí, y no tiene tranquilidad por un suceso acontecido antes de la alteración del problema. Lo que tendríamos que buscar 3 meses antes o hasta un año antes o irnos a la infancia de los 7 años para abajo o en la gestación o en los padres, abuelos o más atrás o en vidas pasadas, porque también los que crean en vidas pasadas ya vimos por ahí en una sesión cómo podemos ir hasta otras vidas, los que lleguen a creer en eso, los que no, pues hacia los abuelos, los que no le echamos la culpa a los abuelos, ¿no? Entonces, tendríamos que buscar ese conflicto, lo conozcamos o no, que resuena en el cuerpo, ¿sí? Entonces la felicidad no es, en la descodificación, la felicidad no es un síntoma que dure, sino más bien la tranquilidad para descodificar. Porque mucha gente te habla y te dice, es que yo soy feliz, yo siempre he sido feliz, pero encuentras en esas funciones. Pero, ojo, cuando te digan eso, cuando alguien sea demasiado, pero excesivamente feliz, yo lo pondría entre comillas, ¿sí? Yo lo pondría entre comillas porque yo creo que a menos que seas un monje tibetano o algo así, está muy difícil que tengas felicidad así que desbordes, ¿no? Pero si alguien te lo dice, me tocó en una terapia también una persona súper extrovertida, súper echada para adelante, diría, súper alegre, súper amena, era el alma de todas las fiestas y bueno, decía, yo todo me ha ido bien en la vida, me he divorciado 8 veces y me ha ido bien, todo, soy bien feliz desde... Y Ángeles Walder también le dicen, ¿cómo fue tu niñez? No, muy bien, yo siempre he tenido todo, mis papás millonarios, no, nunca me ha faltado nada, nunca. Ok. ¿Y tus cumpleaños cómo te los pasabas? Y se agacha. Mis papás se pasaban viajando meses y meses y mis cumpleaños casi nunca estaba yo con la nana y con ella era con la que me comía el pastel. Y se empieza a quebrar y a quebrar y a quebrar. Esa super felicidad se convierte en un vacío, que es, tengo que aparentar ser feliz para esconder lo que hay atrás, para esconder el problema, para esconder esa soledad. Y se quiebra. Y tú dices, no manches, pero si llegó casi bailando ahí en la terapia, llegó, no manches, o sea, increíble. Cuando te digan que demasiado bien, pues tómalo con pincitas, porque puede no ser tanto. Eso que te están diciendo puede ser la clave para encontrar el problema, ¿sí? Entonces, pues así. Okay. Cuando, por ejemplo, dicen que en la infancia preguntas y dicen como, yo no me acuerdo de nada, o no, yo seguramente la pasé bien, pero no me acuerdo. Es como algo bloqueado, pero bloqueó algo que no quiere recordar. Siempre. ¿Y cómo lo podemos lograr a...? Eso es lo bonito de la descodificación, a diferencia de otras terapias, incluso las psicológicas, a diferencia de las terapias psicológicas, la descodificación
pues prácticamente no tiene esos límites. ¿Por qué? Porque si alguien no sabe que lo violaron, porque fue a los 2 años, no se acuerda, a los 4 años no se acuerda, hubiera sido a los 7, 8, bloqueo automáticamente. Eso es algo que hace el cerebro, pero en automático, bloquea todos los recuerdos negativos. Entonces, se va a bloquear y dice, hasta los 6 años, yo recuerdo todo de ahí para adelante. De ahí para atrás, cero, nada, pero ni siquiera por casualidad. Puede ser que esté cortado, bloqueado desde ahí, porque ahí estuvo el problema. Entonces tienes que llevarlo hasta ahí, hasta donde se acuerda, y esperar ahí qué siente el cuerpo, e ir un año atrás. ¿Qué siente el cuerpo un año atrás? Y va a empezar a sentir la garganta, el estómago, comezón, picazón, cambio de frecuencia respiratoria, cardíaca, todo, lloran o hasta vomitan o lo que sea. Ahí no importa que no recuerden. En ocasiones, y qué bueno sería que se desbloqueara y recordaran, pero en realidad, pues no, como les dije en las otras sesiones, realmente a nosotros no nos interesa, no nos importa, aunque se oiga mal, la historia. Realmente no nos interesa la telenovela, ¿sí? Lo que interesa es que se cure la persona, lo que interesa es el beneficio de la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo diga o no lo diga, lo recuerde o no lo recuerde, lo desbloqueas. Ese es el gran potencial de la biodescodificación, que lo puedes quitar aunque hubiera sido 5 generaciones atrás o una vida hace 500 años. No importa, si no lo recuerdas, de todos modos el cuerpo o la biología lo va a sentir y lo va a sacar, ¿sí? Eso es lo bonito de esta terapia, a diferencia de otras terapias, ¿sí? Eso es lo interesante. Otra cuestión ahí, cuando dice no recuerda, es muy común, y obsérvenlo, vayan diciéndole a las personas qué color ven. Si les dice negro, y no quiero confundir con decir, lo blanco está bien, lo negro está mal. No, quién sabe, en realidad yo no sé qué pasa a esas profundidades de la mente, pero sí me he dado cuenta que cuando alguien dice estoy viendo negro, es que todavía está en ese bloqueo, en ese como que bajan la cortina para de ahí para atrás no saber nada. ¿Sí me explico? Y a medida que ese negro empieza a cambiar, que empiezan a decir, veo blanco, veo colores, veo otra cosa, ya se empieza a soltar, como que hasta ahí está el estrés bien fuerte que está condicionando. Ya a partir de que empiezan a ver blanco o colores, mejor todavía. ¿Qué otra cosa te puede bloquear en una terapia? Lo hemos hecho en diferentes modalidades, caminando, lo hemos hecho sentados, acostados, de todo tipo. Entonces, pero la última y la novedad de este curso, a petición de ustedes, ¿se acuerdan? Que dijeron, pero es que hicimos unas terapias positivas, así les llamo yo, con inyección de amor y felicidad y tal, ¿sí? En donde casi no hay tantos efectos crisis curativa, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? Bueno, el amor va a tapar cualquier cosa, o la felicidad va a tapar. Si hay un sufrimiento muy grande y lo llenas de amor, bueno, pues va a mejorar. Otra cuestión, no solo para cubrirlo, porque a veces, tal vez en psicoanálisis dirían, bueno, no podemos decir, amor, ya. Tal vez dirían que no, pero puede ayudar también para otra cuestión. Las personas cuando están en terapia, bueno, si no te conocen, seguramente hay cierta resistencia, cierto miedo por
naturaleza, como cuando vas para que te inyecten, ¿no? O sea, lo mismo. Pero si la persona está feliz, si está contenta, si está, ¿cómo se dice? Segura, que es algo muy importante en terapia. Si la persona se siente segura, la persona va a soltar ese estrés que está fuerte, que bloquea, esa protección va a estar fuerte, pero si llenas de amor, de tranquilidad y de seguridad, se va a poder soltar para desbloquear ese conflicto. Entonces, tanto en el color como en el amor, cuando lo hicimos, que esto más bien sería más apegado a lo que se llama programación neurolingüística, que también es una herramienta que podemos utilizar, ¿no? No sé si me expliqué más o menos. Ok. Entonces, tan interesante, y como ven, lo podemos hacer muy fuerte o lo podemos hacer muy bonita, y esas terapias pueden ser hasta, ¿cómo les diré? Hasta más, tener más rating. ¿Por qué? Porque a la gente le va a gustar más algo positivo, agradable, feliz. Hay quien me dice, yo vengo a terapia y desde antes de venir ya estoy bien contento de venir a terapia porque sé que va a ser algo bueno, algo positivo, a diferencia de las otras. Las otras pueden ser muy tremendas, las terapias, ¿sí? Enfrentarse con sus miedos, con sus problemas, con sus conflictos, a veces puede ser terrible, ¿no? Entonces, puede ser, pero pues ahí lo vamos combinando, ¿no? Ahí vamos, y de ahí parte también el trabajo como terapeutas de ustedes, que ya se la tienen que creer, ¿sí? Ahí tienen que ver qué les funciona mejor en cada uno de los casos, y ahora sí, investigar y qué bonito sería que me dijeran el día de mañana, oiga, hay una aportación para estas técnicas, hay otra aportación con los imanes también que trabajamos con descodificación biomagnética, se puede mejor dar de esta manera o de la otra manera, y así podemos ir avanzando en la ciencia, porque no está, como vieron, no está nada escrito. Y si nos vamos a esperar a que las megaempresas que venden fármacos o a las alimenticias nos vengan a solucionar la vida de nuestra familia, eso no va a suceder. No va a suceder. Entonces, tenemos que seguir desarrollando esto, la medicina alternativa, para desde aquí llegar a hacer eso. Y qué bueno que se hiciera la organización de terapeutas, como lo estaba planteando Aníbal, y que nos sigamos enriqueciendo y creciendo, no solamente aquí a nivel nacional, hasta mundial, para unirnos y seguir trabajando más en esto y hacerlo más en serio, ¿sí? Trabajarlo más en serio. Y puede ser una actividad laboral cómoda que te lleve muy lejos, ¿no? Sobre todo, pues, para seguir en esa resistencia ¿cómo se llama? La cirugía de los síntomas de una disfunción, bueno, una cirugía, un traumatismo, una lesión, tumores, radiación, sea por algo físico, por alguna patada en la cabeza, se queda el trauma, se me olvida eso, pero ahí quedó el bloqueo. ¿Qué siente mi cuerpo? Bueno, pues tal vez que voy a morir. Eso se queda grabado y hay que descodificarlo. Algo físico que se quedó ahí guardado. La hipófisis o pituitaria es una glándula pequeñita dentro de la silla turca del esfenoides, porque tiene esa forma ahí, unida al hipotálamo por el infundíbulo, y la adenohipófisis almacena y libera las hormonas, pero no las sintetiza en respuesta a los mensajeros eléctricos del hipotálamo. Va a estar liberando o no liberando. Aquí volvemos con el sistema nervioso central, se va a coordinar para liberar o no liberar. Y también, bueno,
con los receptores que estarían ya en cada una de las glándulas, porque sí se están liberando en la hipófisis y en el hipotálamo, pero si en el ovario no están los receptores, porque los inhibimos con anticonceptivos, porque los inhibimos con otras cosas, bueno, o la cirugía, pues ¿a dónde se va eso? O sea, ¿qué está pasando? ¿Sí? Pues una depresión. Y una depresión, ya les decía yo, la gente que no la ha vivido, me ha tocado ver pacientes con depresión fuertísima, o sea, la verdad es el infierno en la tierra. Hay quien se llega a suicidar por una depresión, O la ansiedad. entonces no hay problemas menores, no hay problemas mayores, pero si hay problemas feos, pueden ser esos. ¿Sí? Entonces, y en estos podemos entrar. Es más, miren, con que trabajáramos puros problemas emocionales, tenemos chamba en este mundo. Este mundo está loco, de verdad. O sea, podemos tener N cantidad de pacientes con N cantidad de problemas. Una sola persona puede tener 1.000.000 de problemas que descodificar. Entonces, afortunadamente, es muy noble esta terapia. Por ejemplo, si empezamos a descodificar, obviamente no sabemos todavía lo que está la persona. Si en ese momento entra en un estado de ansiedad o de catarsis, Bueno, hay dos formas. La original, se supone que llegas a la epicrisis hasta el tope, que incluso en algunas teorías dicen, bueno, si es por ejemplo un cáncer o alguna cosa que esté implicado, algún órgano vital, pudiera incluso hasta morir la persona. En casos muy fuertes, graves, ahí sería cuestión de regular. Podemos usar la otra técnica cuando veas que se sale de control eso, usar la técnica positivista y llenar de amor, de felicidad, y de todos modos va a seguir sacando porque ya desbloqueaste y soltarlo. En la técnica original de Hammer es dejar que fluya, que si se revuelca ahí, si se revuelca en el suelo, si vomita, si hace lo que hace, pues ni modo, que salga. sí me pasó a mí, pero con un chico, pero él tiene problemas de ya está en hemodiálisis. Entonces siento en un estado de ansiedad muy fuerte y lo que sí empecé a hacer lo positivo porque no quise ir más allá. Es muy noble eso. Y bueno, lo que puedes hacer, ahora sí, partirlo, ¿no?, en varias terapias para que no sea tan fuerte en una sola sesión. De esa manera. Es muy noble, y aquí hemos combinado, a diferencia de la técnica original, que sería dejar que salga todo. Entonces combinamos, ¿por qué? Porque en mi experiencia yo he ido investigando y sí funciona también combinando. ¿Sí? Entonces no hay detalle ahí. Lo mismo, la antidiurética, o vasopresina, que estimula los riñones para que reabsorban el fluido. Menos orina o más orina, ¿por qué? Bueno, si estamos en sequía, los riñones pues trabajan con el líquido que tienen, con la sangre que tienen, y ahí está. Si no hay líquidos, suspenden la orina, pero eso puede convertirse en un problema. Si eso se queda así de por vida y siempre hay agua, pues ya no tendría esa necesidad. Ajá, problemas de ese tipo. Tiene que mantener el paciente siempre seco y entonces es bueno acabar con ellos. Entonces, hasta allá llegaríamos, hasta esos pacientes. Desbloquear a través de esos conflictos. ¿Cuándo empieza el conflicto? ¿Por qué? O simplemente, como los perritos, volvemos a lo mismo. Pongo ejemplos demasiado simples para que se entiendan. Los perritos llegan, orinan todas las 4 esquinas y ya, se marca el territorio. Pero tal vez el conflicto estuviera con ese paciente en que está en un espacio donde
no puede marcar su propio territorio. No es de él. O llega un jefe que no lo deja poner ni un pisapapel ahí diferente de lo que... Entonces no es dueño de su espacio, de su vida, de nada, y hace un conflicto renal por eso. O una mamá dominante, esposa o esposo. Demasiado control. Entonces ahí hay que checar. En oxitocina, bueno, cuando inicia el parto, las contracciones uterinas, la expulsión de leche y más. Entonces, volvemos a lo de hace rato, hacer más o menos por lo que hubiera sucedido ahí atrás. Hormonas que liberan la del crecimiento, la somatotropina, aumenta el tamaño de los músculos y de los huesos. Bueno, tengo que estar así como Arnold, muchas letras. ¿Por qué? Por lo mismo que el gigantón. ¿Por qué estar bien mamé? ¿Sí? ¿Por qué? Tal vez nadie me quiere, todos me odian, mejor me pongo un gusanito y me voy al gimnasio y me pongo bien mamé, tomo esteroides y ahora sí todas andan tras de mí. Y se decía, tiene disfunción sexual. Y a la hora de lograr, nada de nada, mucho ruido y pocas nueces. ¿Por qué? Porque hay una disfunción de que allá en la primaria la niña que me gustaba no me pelaba, o algo así, ¿sí? Algo tan tremendo como eso, o más, ¿no? Las células lactotropas también sintetizan la prolactina, estimulan los celos para la producción de leche. Las tirotropas producen la hormona estimulante de la corteza suprarrenal o corticotrópica o hormona adenocorticotrópica y hormona estimulante de las alfa-melanocitos, beta endorfina y beta lipotropina. Entonces toda esta estimulación va a estar reproduciendo en la corteza suprarrenal y las células gonadotropas también estimulantes de las gónadas, testículos y ovarios, la folículo estimulante, la producción de folículos y la luteinizante para producir el estrógeno en los testículos y los espermatozoides. Todos los casos en próstata, chequen la crisis de los 40 para arriba. ¿Cuál es la crisis? En los hombres se rapan el pelo, ya les decía, se van a los bares a querer conquistar muchachitas, se compran su Harley o su BMW y quieren parecer chavorrucos, ¿sí? Chavorrucos. ¿Sí? Y dices, ¿qué está pasando ahí? Preguntas y seguramente, aunque ande en los bares de chavalos, va a tener problemas de próstata. O la disminución de su actividad sexual, que es todo la hormona, y no lo aceptan. No hay una aceptación. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, problemas de ahí que vienen del pasado. Vamos a la niñez, vamos a los abuelos, tatarabuelos y más, ¿no? Y obviamente uno lo tiene más que otros. No quiero juzgar a esos hombres que van a esos bares, pero siento que a veces hay quienes no tienen mucho, como que no traen muchas mujeres y necesitan que recurrir a ese tipo de lugares en que tienen que darle a las mujeres dinero para que les hagan caso. Siento como que va por ahí la cosa también, ¿no? Tendrían que solucionar eso de una u otra manera. Y hay otras que tienen otro conflicto, que ya habíamos hablado de eso también, que tienen el conflicto contrario de dar mucho amor. Su conflicto es dar mucho amor, ser de la caridad, de darle a los necesitados, darle pan a los hambrientos,
Entonces, hay el otro conflicto, ¿no? Entonces, bueno, hasta ganan dinero por eso. Entonces, ahí está. ¿Qué tan cierto es el estudio? Por ahí leí en una revista médica que la próstata se inflama porque es una consecuencia del papiloma que sube y se enquista. Como no tiene la cantidad de nutrientes como con la mujer, está latente y al cabo de los años se inflama, pero es precisamente por lo del papiloma. Pudiera ser aquí en biodescodificación, los patógenos, los virus, bacterias, hongos y parásitos, no es que no estén, ¿sí? Ahí están, pero cumplen una función diferente a lo que conocemos en la medicina moderna. En biodescodificación, los patógenos van a estar ahí, pero para hacer la chamba que el cuerpo necesita hacer para solucionar un conflicto que está programado. Entonces, ¿por qué sale a los 40 y no a los 25? ¿Por qué va a salir de esta manera? Porque se va a desarrollar, bueno, pues porque ahí hay una necesidad que reparar, ¿no? Entonces, pues de esta manera va a estar ahí funcionando, ¿no? Sí, o fisiológicamente la próstata se inflama a través del desarrollo no hormonal, no tanto por infección, es lo más seguro que es hormonal. Ok, pues el cuerpo va a hacer lo que necesite hacer, los virus, bacterias, hongos, parásitos van a hacer lo que necesitan hacer para solucionarnos, igual que en el gigantismo, algo. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, los síntomas que hiper o hiposecreción de las hormonas que almacena, hormona de crecimiento, acromegalia, enanismo, gigantismo, impotencia o fragilidez, deficiencia de cortisol, exceso, lo que tenga que hacer, ¿sí? Obesidad, que es uno de los problemas fuertes. Enfermedad de Cushing. Todo va a ser una respuesta o una solución que el cuerpo encuentra para esto. ¿Qué conflictos? Los de primera etapa, que es la biología pura, los conflictos son muy arcaicos, muy primitivos, no conseguir la presa, el objetivo ser demasiado pequeño, la somatotropina, no estar a la altura para atrapar el bocado, no llego a lo que me exige el caso, una niña que tiene que comer siempre detrás de su hermana mayor para no quedarse sola. Desde la adolescencia se entrena y se dedica a correr medio maratón, presenta un aumento de somatotropina. O sea, ahora sí, como dice la canción, nunca es suficiente, aunque haga lo que haga, para solucionar ese conflicto. ¿Por qué? Porque ese conflicto quedó atrás. Acromegalia, tengo que impresionar al otro para defenderme, tengo que ser muy fuerte. Caso de mujer de 29 años, presenta tumor en la adenohipófisis. Cuando era pequeña, o es la pequeña de 6 hermanos y no hay lugar en la mesa, come a un lado, siempre la dejan afuera, como en Cuba. Soy muy pequeña, nunca llegaré a ser como ellos. O sea, una competencia muy terrible, muy fuerte. Y ahí. Otro caso, hombre de 62 años que desarrolla un tumor de la adenohipófisis después de un fuerte conflicto con su mujer, quien le dijo: nunca has estado a la altura de las circunstancias. Yo creo que esto lo dijeron a Marco Antonio, si oyeron la canción, acondroplasia, enanismo. Crecer es peligroso, lo que les decía hace rato. Crecer me acerca a la muerte, crecer me hace más visible al depredador,
para la madre o el padre es importante tener un hijo pequeño de quien ocuparse, quien sea dependiente siempre, no puede volverse un adulto. Lo mismo ocurre con algunas discapacidades donde los padres tienen una función que perdura por el tiempo. Mijito, ponte el suéter porque te vas a enfermar, y el hijito tiene 55 años, ¿no? Disminución o detección del crecimiento, ver agresiones en la concepción, embarazo, nacimiento o primera infancia. Hay que revisar ahí en la infancia. La prolactina se ha de producir leche para salvar al niño, sentir enorme impotencia por no alimentar, no proteger al niño. Esto muchas veces es transgeneracional, y aquí viene otro caso. Mujer joven de 26 años con tumor benigno en hipófisis, presenta secreción de leche, lo que decíamos hace rato. ¿Y qué pasó ahí? Mi tío murió de neumonía y mi mamá dice que mi abuela no tenía leche, se morían de hambre los niños. El síntoma apareció cuando la sobrina tiene la misma edad que el tío que murió por falta de comida. Entonces, ahí hace el en tiroides, tan de moda ahora, órgano pequeño de 20 gramos por delante de la tráquea y debajo de la laringe, que funciona secreción de hormonas que contienen yodo, y la tiroxina y la triodotironina, y una hormona que no contiene yodo participa en el metabolismo del calcio, la calcitonina. Como organismo no existe, como en el organismo no existe yodo, hay que consumir 1 gramo por semana. Entonces, bueno, hasta el bocio y algunos problemas que pueden estar afectados. Si yo busco lo que no tenga, bueno, pues ya me estoy auto haciendo un También problema. nos quitaron la sal de grano. La sal de grano. Y ya nos amolaron para que se descompense la tiroides. Sí. Síntomas: nódulos calientes o fríos, masa o bulto de la glándula, hipotiroidismo, heces duras, estreñimiento, hipersensibilidad, frío, fatiga, dolores de los músculos, articulaciones, cabello, uñas débiles, aumento de peso, hipertiroidismo, adelgazamiento, nerviosismo, taquicardia, trastornos digestivos y más, ¿no? Entonces, conflicto. ¿Qué conflicto puede haber ahí? No poder conseguir la presa por no ser lo suficientemente rápido y eficaz, no poder liberarse o deshacerse de una cosa con suficiente rapidez o eficacia. Temas: hay que actuar deprisa, rápido, no hay tiempo para hacerlo todo. No consigo adelantarme a los acontecimientos, nunca es suficiente. Caso: una vendedora que no llega a los objetivos y pierde clientes porque tiene una compañera que es más rápida. El director le advierte de su situación, que la va a despedir si no consigue las metas, y tiene un tumor tiroideo. En las nuevas empresas se exigen mucho y a veces nunca es suficiente, dijo la canción también. Caso: mujer de 68 años que inicia una enfermedad, la enfermedad de Hashimoto, después de la muerte de su hermana mayor, y dice: no chinguen, ahora me toca a mí, ya se murió la que va más arriba y ahora quién sigue, ¿no? Pasa muy seguido. Necesita de tener el tiempo para que no le llegue, aunque bueno, pues el tiempo tiene que seguir pasando. He atendido pacientes con esto y sí, de verdad están asustados, que ya se murieron los 2 hermanos más grandes y el que sigue cerca. Pero le digo: bueno, pues se puede morir cualquier otro porque se tropiezan o les da diabetes o lo que sea, tiene 6 hermanos abajo, cualquiera de ellos se puede. No, pero es que sigo yo. Si usted lo dice, ya lo está programando, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad
Chéquenla por ahí, por favor. Entonces, es que ya nos dijeron que tenemos que... Por eso me fui más rápido, perdón. Glándula tiroides. Son 4 pequeñas glándulas situadas detrás de la tiroides. Función: sintetizar la paratormona para regular el metabolismo del calcio. ¿Qué pasa? Hay síntomas, funciones de hipotiroidismo. Es secundario a cirugías de tiroides y la consecuencia es que los niveles de calcio bajan y los de fósforo se elevan. El hipotiroidismo aumenta la calcemia. Entonces, aquí hay un conflicto ligado al tiempo similar a la tiroides. No llego a hacer lo que es necesario para atrapar el bocado. Consigo algo, pero lo pierdo. Como que cuando en un trabajo, en el dinero, o en un novio, novia, pareja, lo que sea, lo consigo, pero lo pierdo, ¿no? Lo consigo, pero lo pierdo. Ahora hay tantos divorcios, hay tantos negocios frustrados. Glándulas suprarrenales ubicadas sobre el polo superior de los riñones, constan de 2 partes, la corteza de la médula. Perdón, antes de avanzar a esto, me ha funcionado que tocando aquí en tiroides, aparte de ser un punto energético muy fuerte, los desbloqueos y los equilibrios vienen más fácil, ¿sí? Entonces ahí podemos usar eso también. Síntomas, funciones. Perdón, ya vamos para adelante, ¿verdad? En las suprarrenales, la corteza es el 80% y la médula el 20%. ¿Qué funciones? La función, pues la adrenalina es la más potente, es más potente que la noradrenalina y es liberada en mayor cantidad. El 80% de la adrenalina y el 20% de la noradrenalina. Son inactivadas muy rápido. Bueno, incluso aquí pondríamos la acetilcolina con la adrenalina. Adrenalina, fuerza, pelear, correr, luchar, lo que sea. Acelerar. El estrés. Frenar sería la acetilcolina. Bajar. Y a veces en este mundo nos quedamos en el acelere, ¿sí? Entonces, la adrenalina estimula la degradación del glucógeno en el hígado con el aumento de los niveles de glucosa en el plasma. En cambio, la noradrenalina casi no tiene efectos en la glucogenólisis. El propósito del sistema simpático es proporcionar una activación extra del cuerpo en estado de estrés, o sea, siempre va a querer más. La corteza suprarrenal, bueno, pues secreta corticosteroides, son sintetizados a partir del los esteroides del colesterol, se degradan en el hígado y el 25% se secretan en las bilis, en las heces, el 75% en la orina, y bueno, pues ahí estará el desequilibrio, ¿no? La aldosterona tiene como función la reabsorción del sodio de las nefronas y se recupera en la sangre. Este efecto se realiza mediante el intercambio con potasio, se elimina por la orina y se acumula en el organismo. El cortisol, otro que también nos da mucha lata, desempeña un papel fundamental en la respuesta del organismo al estrés. Si necesitamos luchar, si necesitamos trabajar, pues eso. En alguien deprimido, bueno, pues si le aumentamos la adrenalina y el cortisol, le va a caer bien. Pero en el estrés actual de todo el mundo, pues no está tan bien. El cortisol se mantiene incluso pasado el problema,
Actúa como antiinflamatorio, inmunodepresor, aumenta el tono vascular y hace que los vasos sanguíneos sean más sensibles a los vasoconstrictores para elevar la presión arterial y contiene efectos en el sistema nervioso central produciendo euforia, cambios de humor. Bueno, pues tan terrible como eso. Conflictos, haber sido echado fuera del camino, de haber elegido el camino equivocado, de ir en dirección errónea, o de haber apostado por el objeto equivocado. Tuve un paciente en España que me decía, es que siempre me equivoco, hago negocios y me equivoco, me metí a los bitcoins a invertir y perdí todo. Entonces dice, si yo no hubiera, y ahí está, tomo decisiones equivocadas. Caso, enfermedad de Addison, mujer dice, toda mi vida ha sido una gran duda. ¿Sí? El conflicto programante, la madre en el 4º mes de embarazo decide marchar con su amante, que no es el padre biológico de la niña, y él le maltrata, le roba el dinero a la mamá, el poco dinero que tiene, y se queda en la calle sin recursos. Entonces hace ese conflicto. Páncreas también tiene una función endocrina, tiene dos funciones, la exocrina, la digestiva, y la hormonal, realizada por los islotes de Langerhans. Cuenta con 1 millón de islotes nada más. Las células alfa secretan el glucagón, que es parte de la energía, y las células beta secretan la insulina. Las células delta secretan la somatostatina. Y el conflicto que vamos a encontrar aquí, el glucagón, es de disgusto, de asco, de repugnancia, insulina, cuando es el conflicto de insulina, la repulsión, la oposición, en rodillas, en artrosis, en negación, resistir, oponerse a algo o a alguien. Entonces ahí va también, ahí todos casos de diabetes que se complican con esto. Hormonas sexuales masculinas o femeninas, síntomas: esterilidad, impotencia, frigidez, falta de deseo sexual, amenorrea, reglas irregulares o dolorosas, quistes de ovario, hipersecreción, eyaculación precoz, miedo, gran estrés. ¿Qué conflicto vamos a tener aquí? Falta de rendimiento, de desvalorización. Pobre Marco Antonio, por eso tuvo que comprarse un hotelote aquí en el acueducto para justificar sus deficiencias. Ahí, como esta, ¿cómo se llamaba la que tiene la casa enfrente? Beatriz Adriana. ¿Sí? Los estrógenos facilitan la elección de una mejor pareja para la reproducción. La progesterona actúa con la elección o rechazo de la pareja, la desvalorización en la seducción. ¿Sí? Sentido biológico, la pérdida profunda debido a la muerte o al abandono de un ser amado, no tener una buena pareja. Y bueno, les decía, a veces desde los niños que se van la mamá a trabajar o el papá a trabajar, que sufren realmente. ¿Sí? Aquí están así. Caso de mujer de 46 años, no tiene hijos y vive una separación dolorosa, no supe retener. Aunque digan lo que digan, puede vivirse en ese tipo de conflictos. Entonces,